Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 53. Juan el amado. Juan era el discípulo a quien Jesús amaba, pero no debemos pensar que este amor era un mero favoritismo humano, una simple preferencia personal. El amor que Cristo sentía por Juan no lo colocaba por encima de sus hermanos en términos de afecto, sino que respondía a una conexión espiritual única. La disposición de Juan, su capacidad de recibir y reflejar el amor de su maestro, fue lo que le ganó el título de el discípulo amado. Era su espíritu receptivo y su anhelo profundo de comunión con Cristo lo que lo distinguía. Jesús veía en él un corazón que podía comprender las verdades más elevadas de su reino. Por eso, su cercanía no era un privilegio casual, sino el resultado de una sintonía espiritual profunda y constante. Este vínculo especial se manifestó en los momentos más cruciales del ministerio de Jesús. Cuando Cristo ascendió al monte para ser transfigurado, revelando su gloria celestial a un círculo íntimo, Juan estaba allí, junto a Pedro y Jacobo. Fue testigo de la majestad divina de su Señor, una visión que marcaría su alma para siempre. Más tarde, en la hora más oscura, en la agonía del huerto de Getsemaní, cuando el peso del pecado del mundo aplastaba el espíritu de Jesús, Juan fue uno de los 3 elegidos para velar y orar cerca de él. Y finalmente, en el momento supremo del sacrificio, cuando casi todos los discípulos habían huido por miedo, Juan permaneció firme al pie de la cruz. No abandonó a su maestro en su sufrimiento, demostrando una lealtad que nacía de un amor inquebrantable. En ese instante sagrado, Jesús le confió el cuidado de su propia madre, un gesto de confianza y afecto que selló para siempre su relación única. La devoción de Juan hacia Cristo era ardiente y sin reservas. No era un seguidor pasivo, su amor se traducía en acción valiente y decidida. Mientras otros discípulos se dispersaron y se escondieron tras el arresto y la crucifixión de Jesús, temiendo por sus propias vidas, Juan se mantuvo cerca. Siguió a su Señor hasta el patio del sumo sacerdote, enfrentando el peligro con una entereza que solo podía provenir de un amor que superaba todo temor. Su corazón estaba tan ligado al de Jesús que no podía concebir la idea de abandonarlo. Esta valentía no era temeridad, sino la manifestación externa de una lealtad interna profunda. Quería estar con su maestro hasta el final, sin importar las consecuencias. Esta misma pasión lo impulsó a ser el primero en responder a la noticia más gloriosa de la historia. Cuando María Magdalena llegó con el increíble anuncio de que el sepulcro estaba vacío, fue Juan quien, junto a Pedro, corrió con todas sus fuerzas hacia la tumba. El relato bíblico nos dice que Juan, siendo más joven, corrió más rápido y llegó primero. Este detalle no es trivial, revela la urgencia y el anhelo desesperado de su corazón. No caminó, no dudó, corrió. Su amor lo impelía, su esperanza lo movía. Al llegar y ver los lienzos en su lugar, pero el cuerpo ausente, la fe comenzó a germinar en su alma. Fue el primero de los apóstoles en creer en la resurrección, no porque viera al Señor resucitado en ese momento, sino porque su amor le permitió comprender el significado de la tumba vacía. Su devoción era tan intensa que su espíritu fue el primero en captar la verdad del triunfo de Cristo sobre la muerte. Sin embargo, este discípulo tan cercano a Cristo no era un ser perfecto. Antes de que la gracia divina moldeara su carácter, Juan, junto a su hermano Jacobo, era conocido como Boanerges, que significa hijos del trueno. Este apodo, dado por el mismo Jesús, revela una naturaleza impetuosa, un temperamento fuerte y a veces explosivo. Era impulsivo, propenso a reacciones vehementes y lleno de una ambición que aún no había sido purificada. Su celo por su maestro a menudo se manifestaba de maneras equivocadas, teñido de orgullo y de un espíritu intolerante.
No era el apóstol sereno y contemplativo que conocemos por sus escritos posteriores. Era un hombre apasionado, con defectos evidentes y un carácter que necesitaba ser transformado. Pero lo maravilloso del carácter de Jesús es que no eligió a sus discípulos por su perfección, sino por su potencial. Vio más allá de la impulsividad y la ambición de Juan. En lugar de rechazarlo por sus fallas, vio en ese hijo del trueno la energía y la pasión que, una vez consagradas, podrían convertirse en una fuerza poderosa para el bien. Jesús no se deshizo de los materiales toscos, se dedicó a pulirlos. Entendió que el mismo fuego que podía destruir, si se canalizaba correctamente, podía iluminar y dar calor. Vio en Juan un diamante en bruto, un corazón capaz de un amor y una lealtad inmensos, y se comprometió con paciencia y sabiduría a la tarea de refinarlo, demostrando que su llamado no depende de nuestra impecabilidad, sino de nuestra disposición a ser transformados por él. La transformación de Juan no fue instantánea, fue un proceso lleno de lecciones y correcciones. Uno de los episodios más reveladores ocurrió cuando una aldea de samaritanos se negó a recibir a Jesús. Indignado por el rechazo a su maestro, el hijo del trueno que había en Juan se encendió. Junto a su hermano preguntó: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?» Su celo era sincero, pero estaba completamente equivocado en su espíritu. Jesús lo reprendió con firmeza, pero con amor, enseñándole una lección fundamental. El Hijo del Hombre no había venido para destruir vidas, sino para salvarlas. En ese momento, Juan comenzó a entender la diferencia entre el celo humano, que busca venganza, y el amor divino, que busca redención y ofrece misericordia. En otra ocasión, la ambición personal de Juan y su hermano salió a la superficie de manera vergonzosa. Instigados por su madre, le pidieron a Jesús los puestos de mayor honor en su reino, sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda. Esta petición, nacida del orgullo y de una comprensión terrenal del reino de Dios, provocó la indignación de los otros 10 apóstoles. Una vez más, Jesús tuvo que corregir su perspectiva. Con infinita paciencia, les enseñó que la verdadera grandeza en su reino no se mide por el poder y la autoridad, sino por el servicio humilde. Les explicó que el camino hacia la exaltación pasa por la humildad y el sacrificio, siguiendo su propio ejemplo de dar la vida en rescate por muchos. Otro error que Jesús tuvo que confrontar fue el espíritu exclusivista de Juan. Al ver a alguien que no pertenecía a su grupo echando fuera demonios en el nombre de Jesús, Juan se lo prohibió. Su lógica era simple: si no está con nosotros, está contra nosotros. Pero Jesús amplió su visión, enseñándole a reconocer la obra de Dios donde quiera que se manifestara y a no limitar la gracia divina a su propio círculo. Cada una de estas correcciones fue una pincelada del Maestro Divino, quitando las asperezas de su carácter y moldeándolo a la semejanza de Cristo. ¿Cuál fue el secreto del cambio radical en la vida de Juan? ¿Cómo pasó el impulsivo hijo del trueno a ser el apóstol del amor? El secreto no fue simplemente la corrección externa, sino una profunda transformación interna. Juan abrazó el espíritu de su maestro como ningún otro. No solo escuchó las enseñanzas de Jesús, las absorbió, las meditó y permitió que se convirtieran en la esencia misma de su ser. Comprendió que el carácter de Cristo, su amor abnegado, su paciencia y su misericordia, no eran solo ideales a admirar, sino una realidad para ser vivida. Se aferró a Jesús, estudió cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, y anheló ser como Él. Cada lección, cada reprensión, cada momento de comunión fue atesorado en su corazón. No desechó las correcciones con resentimiento, sino que las recibió con humildad, reconociendo su necesidad de cambio.
Las aplicó constantemente en su vida diaria, esforzándose por reemplazar su impetuosidad con paciencia, su ambición con humildad y su intolerancia con un amor inclusivo. Fue este proceso continuo de rendición y aplicación lo que permitió que la gracia de Dios obrara poderosamente en él. Al final, fue el amor transformador de Cristo, recibido y correspondido por Juan, lo que moldeó su carácter. El amor de Jesús lo derritió, lo rehizo y lo convirtió en un reflejo vivo de la misma naturaleza divina. El fuego de su temperamento no se extinguió, sino que se purificó, convirtiéndose en el fuego de un amor santo y una pasión por las almas. El legado que Juan transmite al mundo es, por tanto, el mensaje más sublime y central del cristianismo. Nadie expresó con tanta claridad y convicción la verdad fundamental de que Dios es amor. Esta no era para él una doctrina abstracta, sino una realidad experimentada en su propia vida. Habiendo sido objeto del amor transformador de Cristo, y habiendo reposado su cabeza sobre el pecho de Jesús, Juan se convirtió en el principal heraldo de ese amor. Sus escritos, especialmente su Evangelio y sus epístolas, están impregnados de este tema, instando a los creyentes a permanecer en el amor de Dios y a amarse unos a otros como Cristo nos amó. La vida de Juan nos enseña una lección eterna. La mayor cercanía a Cristo no se concede por favoritismo arbitrario, sino que la reciben aquellos que más se esfuerzan por reflejar su carácter de amor abnegado. Es el corazón que se vacía de sí mismo para llenarse del amor de Dios el que disfruta de la comunión más íntima con el Salvador. Juan, el hijo del trueno transformado en el apóstol del amor, es la prueba viviente de que la comunión genuina con Jesús cambia la esencia misma del ser humano. Su vida testifica que sin importar cuán defectuosos seamos, cuán fuertes sean nuestras pasiones o cuán arraigados estén nuestros defectos, el poder del amor de Cristo puede refinarnos, purificarnos y convertirnos en instrumentos de su gracia capaces de reflejar su gloria al mundo. La vida de Juan nos recuerda que nadie está demasiado lejos del amor transformador de Cristo. Así como él pasó de ser un hijo del trueno a un mensajero del amor divino, también nosotros podemos ser renovados completamente por la gracia de Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a seguir este canal, suscribirte y compartir este contenido para que más personas descubran la verdad y la esperanza que hay en las Escrituras. Nos vemos en el próximo capítulo. Apóyanos dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita. Comparte este video para que más personas conozcan el poder del amor de Cristo. Tu apoyo ayuda a que sigamos produciendo contenido espiritual y documental de alto nivel. Gracias por ser parte de esta comunidad.